Muy buenas tardes, profesora Azalia de Rick. En la tarde de hoy voy a hablarles sobre el cuento Cásate, hijo, cásate de Ignacio de Jesús Valdés. El punto que me correspondió fue análisis intratextual. Datos biográficos de Ignacio de Jesús Valdés Jr., también conocido Nacho Valdés. Nació en Santiago de Veraguas el 6 de junio de 1902. Vivió su infancia y juventud en su pueblo natal. Egresado del Colegio de La Salle en 1921 como perito mercantil y bachiller. Falleció en la ciudad de Panamá el 30 de junio de 1959. En 1923 funda y dirige el seminario El Cronista, de vida efímera. En 1924 lo encontramos como reportero en El Tiempo y alcanza pronto la categoría de redactor. En 1928 publica Cuentos panameños de la ciudad y del campo, que abren un sendero nuevo, más auténtico y hondo a la literatura panameña. En 1929 labora en la editorial Panamá América como su primer jefe de redacción. En ese diario, en ese mismo año, inicia la publicación de la columna periodista Vibraciones. Escribió varios himnos y marcha, entre ellos el himno de acción comunal, actual himno del Partido Panameñista. Obras de Ignacio de Jesús Valdés. Vibraciones, poesía, talleres gráficos, La Unión, Panamá, 1926. Cuentos panameños de la ciudad y del campo. Editorial Gráfico Panamá, 1928, segunda edición. Alma, Compañía Editora Nacional Panamá, 1945. Ternura, Cuento de Navidad. Editora Panamá América, Panamá, 1947. Cuentos de Carnaval, editora Panamá América, Panamá, 1949. Les narraré algunos datos revelantes de la obra, como las características generales del contexto histórico al que pertenece la obra. La segunda parte del siglo XX panameño fue muy significativo, ya que se produjeron movilizaciones sociales de consecuencias históricas, diversos que fueron configurando una sociedad estratificada y clasista. El trabajo productivo creado de valor fue relegado para favorecer el trabajo relacionado con el transporte marítimo y el transporte terrestre para pasar mercancía. El pensamiento crítico panameño se hace presente especialmente en la fase de desarrollo y expansión del capitalismo industrial. Generalidades de la época con relación a la mujer del siglo XIX y principio del siglo XX en la panameña. Hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la vida de las mujeres panameñas, especialmente entre las clases más altas, se regía por regla extremadamente conservadora. El libro El Istmo de Panamá, publicado en Londres en el año 1868 por el vicecónsul británico Charles Bidwell, presentaba un panorama desolador sobre la vida de la mujer panameña permanentemente de luto. En el siguiente punto tenemos la relación de la obra con el resto de la producción del autor. Nacho Valdés es un escritor afina su conciencia social y el tema campesino y popular invade la escena. El héroe es ahora de modo preferente del pueblo. Se propone, pues, como meta el tema vernáculo. En esto consiste la contribución personal de Valdés. No es un estilista ni trae innovaciones técnicas. Le hablaré también de las corrientes literarias y género. Tenemos como concepto que el realismo literario es una corriente estética que supuso una ruptura en el romanticismo, tanto en los aspectos ideológicos como en los formales, durante la segunda mitad del siglo XIX. Al estar agotados los presupuestos estéticos del romanticismo, se rechazaron o se renovaron. Los escritores dejaron de centrarse en sí mismos y pusieron su interés en la sociedad, observando y describiendo objetivamente los problemas sociales.
Los rasgos fundamentales del realismo. Procura mostrar en las obras una reproducción fiel y muy apegada a los detalles de la realidad, por lo que abunda en discreciones. Aspira, en cambio, a reflejar la realidad individual y social burguesa en el marco de devenir histórico. Debido a su afán verista o de verosimilitud, el realismo literario se opone asimismo directamente a la literatura fantástica. El lenguaje utilizado en los diálogos de estas obras abarca diversos registros y niveles, ya que expresa habla común de todas las capas de la sociedad e incluso reproduce el habla popular. Género literario: cuento. Un cuento es una narración breve creada por una o varios autores. Puede ser basada ya sea en hechos reales como ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. Aspectos filosóficos. El cuento presenta diversas ideologías que podemos señalar. Hedonismo. El hedonismo es la escuela filosófica y doctrina moral que considera el placer como el único y supremo bien de la existencia humana, de modo que la satisfacción se convierte en el único fin y fundamento de la vida. En el siglo XVIII, el filósofo y economista británico Jeremy, en 1748 y 1832, lo convierte en una doctrina moral y psicológica de la mano del utilitarismo de la época. Androcentrismo. La palabra androcentrismo hace referencia a la práctica, consciente o no, de otorgar al varón y su punto de vista una posición central en el mundo, las sociedades, la cultura y la historia. Desde una perspectiva androcéntrica, los hombres constituyen el sujeto de referencia y las mujeres quedan invisibilizadas o excluidas. Esta perspectiva no es únicamente atribuible a personas, sino también al lenguaje y a las instituciones sociales. Patriarcado. El orden patriarcal que marca nuestra sociedad implica una grave patología civilizacional cuya causa no han sido erradicadas a pesar de los parciales logros del movimiento feminista. El sufrimiento que genera el dominio que el orden patriarcal impone y la injusticia que acompaña las desigualdades entre hombres y mujeres obligan a profundizar en una patología de civilización que tiene en la razón patriarcal un vector fundamental. El pensamiento feminista supone para la filosofía una interpretación insolayable de cara a repensar a la humanidad que somos atendidos a la ineludible exigencia de justicia que las mujeres plantean. Salir del orden patriarcal supone una filosofía otra.